Se utilizaba ese nombre Paidón para todo aquel niño desde los 2 hasta los 11 años. Aquí el niño también descubre y tiende a escoger su propia voluntad y su deseo. Y recuerdo que compramos con mi esposo un libro, decía que de los 2 y los 3 años el niño comienza a desarrollar su identidad. Por eso es importante también que aún en nuestro nivel de crecimiento podamos también desarrollar nuestra personalidad, y esa personalidad se direcciona o se dirige a partir de esos primeros años, mi identidad. Aprendo a reconocer quién es mi papá, aprendo a reconocer, por eso es tan importante cuando nosotros hablamos sobre generar el carácter de Cristo y poder crecer en estos niveles espirituales. No quedarnos como un nepio, ¿no? Sino poder crecer, porque es ahí donde somos formados, nuestro carácter es formado en Cristo. Por eso es tan importante, y nosotros respetamos y amamos la escuela bíblica como pastores, porque es la formación que le estamos dando a nuestros niños para el futuro, avalados en lo que dice la palabra de parte de Dios. Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará. Pero ahí estamos también nosotros edificando el carácter de nuestros niños. Por eso es tan importante que como familia, como padres, como tutores, podamos instruir también dentro de nuestros hogares. Porque la otra falacia muchas veces que nosotros descansamos que la escuela bíblica es la responsable solamente de que ellos sean educados en la palabra, cuando yo tengo que llevar la palabra a mi hogar e instruir a mis hijos en la palabra. La famosa, el famoso altar familiar, ¿no? Que por muchos años se practicaba, mamá, papá, los chicos, compartir un texto bíblico, no compartir una palabra, invitar a nuestros niños, aun cuando quizás, bueno, por supuesto cuando no podían hablar, no podían desarrollarlo, pero sí instruirlos y que ellos, la palabra les pueda alimentar el alma y el espíritu. Por eso es importante que nosotros podamos edificar en nuestras propias vidas el carácter de Cristo y ser edificados en esta verdad. El creyente paidón no es un niño, sino que ya conoce más íntimamente. Primera de Juan, capítulo 2, verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Fíjense en ustedes, Juan revela y nos muestra también los diferentes niveles. Entonces, vemos ahí Juan que también nos está mostrando las 3 facetas o las diferentes facetas del crecimiento de una persona en el Señor. En el libro de Lucas, capítulo 1, verso 80, dice, referente a Jesús, y el niño crecía y se fortalecía, miren ustedes por favor, en espíritu, ¿sí? Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, vemos que Jesús fue un nepios, ¿sí? Pero ahora dice que el niño crecía y se fortalecía. Él estaba tomando y venía desarrollando el carácter ya de Cristo. Y esto es muy interesante porque a veces pensamos que solamente Jesús fue divino. Cuando nosotros tenemos una mirada de Jesús, tenemos esa mirada de Jesús caminando por la tierra, con una alfombra mágica, ¿no? Que no tenía problemas, que no. Jesús en la tierra dice que dejando la gloria del Padre, tomó forma de hombre, forma de siervo. O sea, que mientras que él caminó en la tierra, fue un hombre, a pesar de que era divino, pero él caminó en la tierra como un hombre y tuvo que desarrollar todas las facetas como las desarrollamos nosotros. En este caso, Juan nos invita y nos dice que él crecía, ¿sí?, en conocimiento. En el libro de Lucas, también en el capítulo 2, verso 40, nos dice lo siguiente, que también el niño crecía, se fortalecía,
se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces, fijémonos en esta tarde, este segundo nivel nos invita a nosotros a crecer, a poseer sabiduría y a ejercer realmente crecer sabiduría y fortaleza y gracia de parte de Dios. Amén. Pero también este creyente aprende obediencia, ¿sí? Porque ya creció, pero aprende obediencia, ¿sí? Y servicio. Pero solo si se lo revela. O sea, esta persona va a hacer algo si se le dice que lo haga. No le va a brotar de su interior. No va a brotar, decir, bueno, yo voy a servir por esta razón. Sino que es una persona que se la tiene que direccionar. Todavía no tiene una clara identidad de lo que es ser hijo. A un paidón le tiene que decir, y bueno, usted sirva acá, sirva allá, haga esto y haga lo otro. Porque todavía no tiene una clara identidad de lo que significa que la iglesia, como espacio, es su lugar, es parte de ella, su identidad. ¿Sí? Es parte de él, ¿no? El paidón le tiene que decir, y fíjate si hay que hacer esto, y fíjate que... No, la persona que ha madurado y crecido tiene esa identidad. Esta es mi casa, es mi lugar, y yo puedo realmente servir al Señor. Aprende obediencia y servicio, pero solo si no se lo revela. También comienza a distinguir entre lo falso y lo real. Un niño de 3 a 11 años, bueno, ya 3, ya estamos en una actitud, ¿no? Pero ya un chico de 10 a 11 años ya realmente tiene otro tipo de nivel de capacidad. Y aprende, comienza a distinguir entre lo falso y lo real. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Comienzan a discernir, comienzan a darse cuenta qué es lo verdadero y lo falso. Comienzan a discernir qué es un anticristo y qué no es un anticristo, ¿no? Porque dice la palabra de parte de Dios que muchos van a venir haciéndose pasar por Cristo. La otra vez estaba leyendo, hay un seguidor que dice ser el engendro de Dios, ¿no? Que es Jesús, la manifestación de Jesús en la tierra, ¿no? Y que Él es el Mesías. Y yo digo, mirá vos, ¿no? Lo que es este hombre. Y claro, como abre un abanico tan grande, adopta cualquier tipo de religión. Entonces yo digo, no puedo creer que esta persona tenga casi 20.000 miembros, ¿no? Diseminados en toda parte del mundo, el desarrollo de su postura doctrinal totalmente errónea. Entonces ya nos damos cuenta, comenzamos, el paidón se empieza a discernir, a darse cuenta realmente de las cosas espirituales. Dice que tampoco no será llevado por sus emociones e imaginación. Cuidado con esto, porque muchas veces encontramos que el paidón también se deja llevar por sus emociones y nosotros tenemos que controlar nuestras emociones, ¿sí? Nuestras emociones deben quedar cautivas en Cristo. Yo tengo que dominar las emociones y no que las emociones me dominen a mí, ¿cierto? A veces encontramos gente, esto comúnmente se da cuando ya vamos creciendo, viste que nos volvemos más emotivos, ¿no? Ante las cosas que vivíamos de jóvenes no le damos tanta importancia y ahora con los años nos volvemos más emotivos, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado con esto porque muchas veces las emociones dirigen nuestras vidas. Por eso es importante que el Señor ocupe el centro de nuestras vidas para que Él pueda también controlar mis emociones. Porque vemos muchas veces que Santiago nos explica y dice, bueno, que muchas veces esas emociones como la onda del mar, ¿no?
que un día están arriba, otro día están abajo. Pastor, vamos con todo y dale que nos comemos la ciudad de Mar del Plata y al otro día tenés que juntarlo con cucharita, ¿no? Y muchas veces sucede eso en nuestra vida. No tenemos el control de nuestras emociones. Y una persona, un paidón, ya comienza despacio a tomar el control de esas situaciones. Tiende a la queja. El paidón se vive quejando, se queja por todo. Se queja porque sale el sol, se queja porque está nublado. Se queja porque hace frío, se queja porque hace calor. Se queja porque los cultos se hacen a la mañana, se queja porque los cultos se hacen a la tarde. ¿Sí o no? Nada le queda bien. Se queja porque el pastor vino con zapatilla, se queja porque el pastor vino con zapato. ¿Sí o no? Viste que no lo podés dejar conforme con nada. ¿Sí? Siempre se está quejando por algo. ¿Qué culto que tuvimos impreso? Ah, bueno, pero... ¿Sí o no? Siempre hay algo que le falta y eso tenemos que tener cuidado porque la quejabanza está contrario a la alabanza. ¿Sí o no? Hay muchos que alabamos al Señor y hay otros que se quejan del Señor. Entonces, tenemos que realmente tener cuidado, por eso este estudio nos enseña a nosotros de ubicarnos. Si yo realmente mi vida es una vida de queja, si yo no puedo dominar, porque a veces hay áreas de nuestra vida que, seamos honestos, no la podemos dominar. Yo no sé por qué, no la puedo dominar. Y yo quiero salir de esto, y quiero salir de la queja, y continuamente me vivo quejando. Señor, yo quiero salir de esta situación. Y esto nos invita, este estudio nos invita a salir de esa posición. No a quedarnos, sino a salir de ese nivel y poder ir a un nivel superior que es lo que Dios tiene destinado. Dice que tiende a la queja y a los altibajos emocionales. Un día está arriba, otro día está abajo. Un día está alegre, otro día está triste. Un día dice, pastor, vamos, otro día dice, pastor, no cuente conmigo. Un día viene a la iglesia, dice, bueno, este agarró el carril que ya va para adelante y después desaparece. ¿Sí? Entonces tenemos que salir de esa situación. En el libro de Proverbios 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano, lo corrige. ¿No? Estamos en contra, el sistema hoy por hoy, si vos corregís a tu hijo, hasta te puede hacer una denuncia. ¿No? Cómo han cambiado los tiempos. Muchos de los chicos concentran con todo y están con su cabeza metida ahí adentro, aislados de lo que sucede y acontece alrededor. Tenemos que ser sabios en la educación de nuestros hijos. Amén. Si yo me la paso mirando esto y no alimento mi vida espiritual, lo más probable es que sepa mucho de esto, pero no sea corregido con la palabra del Señor. Amén. Proverbios capítulo 19, allí donde estábamos, capítulo 10, o Proverbios 19, verso 18, nos dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hacelo en temprana edad. A los 3 años el chico es formado y ahí forma su carácter. Y es ahí donde uno tiene que mostrarle la disciplina como padre. Alguien decía que tenemos que quebrar esa naturaleza que el chico trae de rebeldía, pero tenemos que quebrar eso y entender que el carácter tiene que ser formado. Y qué mejor que nosotros como padres que somos cristianos formemos el carácter de nuestros hijos con la palabra de Dios. ¿Amén? Instruyamos la vida de nuestros hijos. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces acá la cosa cambia. Yo tengo que disciplinar a mi hijo para bendecirlo, ¿sí? Para enseñarle, para adoctrinarlo, para ayudarle, que en el día de mañana él se desarrolle, no para lastimarlo, no para marcarlo, no para herirlo, sino para enseñarle. Amén. Y Proverbios capítulo 22,
Ay, me fui. Proverbios 22, verso 15, nos dice lo siguiente: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es palabra de parte de Dios. Yo no puedo transgredir la palabra de parte de Dios. Yo no le digo que agarren la vara como en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero sí, que también tenemos que enseñarle, tenemos que educarlo. No puede hacer lo que él quiera. No puede venir a la iglesia y no ser formado el carácter. Tenemos que ayudarle a formar el carácter para que esa persona crezca. Ahora, ¿qué es lo que necesita un paidón para crecer? Necesita disciplina. Disciplina. Tenemos que aprender a ser personas disciplinadas. Una persona que es disciplinada es una persona que alcanza y logra éxitos en su vida. ¿Sí o no? El indisciplinado es una persona que un día hace, otro día no hace, un día ejerce, otro día no ejerce. Una persona disciplinada en su vida es una persona que va a lograr y va a alcanzar objetivos. ¿Sí? Por eso la palabra disciplina o discípulo viene de disciplina. Hebreos dice que Jesús tuvo que aprender disciplina. Si Jesús tuvo que aprender disciplina, ¿cuánto más nos queda a nosotros? ¿O no? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Entonces Jesús tuvo que también aprender siendo el Hijo de Dios. Cuanto más un paidón tiene que entender esta verdad espiritual de que necesita disciplina. También en la disciplina es aprender a desarrollar buenos hábitos espirituales. Hábitos. Salir de casa, no sin antes orar, consagrar el día del Señor. Hábitos. Hábitos porque muchas veces en nuestra vida, nosotros vinimos a temprana edad, pero igual de todas formas yo tenía muchos malos hábitos, que el Señor ha tenido que trabajar con esos hábitos y comenzar a sacarlos, ¿no? Dios ha tenido que comenzar a enfrentarme esos malos hábitos que yo tenía para comenzar a cambiarlos por buenos hábitos. Entonces, el paidón tiene que aprender esto, a cambiar esos hábitos, ¿sí? Si yo lo que estaba haciendo estaba mal, yo tengo que cambiarlo. Hay gente que, por ejemplo, tenía un mal hábito en hablar. Hablaba 10 malas palabras y 2 buenas palabras. Entiéndase, ¿no? Lo que quiero decir. Y a veces cuando eso está dentro, incorporado, dentro de uno, es difícil sacárselo. ¿O no? Y ese hábito tenemos que cambiarlo. Pasemos a otra cosa, no quizás tan fuerte, pero, por ejemplo, malos hábitos de negación, de negatividad. Hay gente que es negativa. Y es un hábito. Tenemos que aprender a esto, ¿sí? Desarrollar buenos hábitos espirituales y estar bajo sumisión de Dios. Estar sujetos a la voluntad de Dios. Estar sujetos. ¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios? A través de su palabra. Entonces debo estar sujeto a Dios. ¿Sí? Pero para estar sujeto a Dios también tengo que estar sujeto a los líderes. Porque ¿cómo puedo sujetarme a Dios, quien no veo, si no me sujeto a los líderes, a quien veo? ¿O no? Es una realidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo me sujeto a Dios, vamos a encontrar personas que no se sujetan a nadie. Yo no tengo por qué sujetarme a nadie. Yo no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Son niños, todavía no llegaron a la adolescencia, se virolean. No, yo no tengo por qué sujetarme a nadie. Yo me sujeto solamente a Dios. ¿Escuchaste eso alguna vez? Sí, porque la Biblia lo dice, que tenemos que sujetarnos los unos a los otros. No es un capricho de una institución, sino porque la palabra me invita a que yo debo sujetarme. Hebreos capítulo 12. Dice así la palabra de Dios: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, cuidado iglesia, sos un bastardo, no sos un hijo. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los respetábamos, los venerábamos. ¿Por qué no vamos a obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para esto lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella ha sido ejercitado. Amén. Amén. La importancia entonces de aprender a sujetarnos a aquellos que están en autoridad. A mí no me gusta sujetarme, yo le confieso, a mí me cuesta, me costaba, ¿no? Y tenemos que aprender esa sujeción. Tenemos que aprender a trabajar en obediencia, porque esa es la forma que es edificada la iglesia del Señor. Dice que aprender a caminar y hablar con Él. Tenemos que aprender a caminar. El paidón tiene que aprender a caminar. Y caminar no como yo quiero, sino como Él quiere. Ya no puedo andar en mis caminos. Tengo que caminar como Él caminó, porque ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. ¿Sí o no? El nepios es una persona que camina como Él quiere, un niño. Así sucede con el nepio y con el paidón. Tenemos que aprender a caminar en los tiempos que ellos caminan, porque se están formando. Cristo, por más que recibió a Jesús como Señor y Salvador, Cristo está siendo formado en ellos. Por eso tenemos que el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Cuando uno ama, no juzga. Por eso vamos a ver gente que recién entra a la iglesia que sigue tropezando con la misma piedra. Sigue teniendo el mismo problema. Tiene problemas con las adicciones, tiene problemas con la mentira, y no estamos para juzgarlo, a no ser que sea residente, ¿no? Y que siga, reincidente, que siga queriendo hacer esas cosas. Pero mientras que la persona luche, tenemos que estar con esa persona, amarla, cubrirla, orar por ella, ayudarla, sostenerla de la mano, ¿no? Porque es muy fácil enjuiciar a la persona que se desvía cuando es un paidón, cuando es un niño, un adolescente, todavía no ha llegado a la adolescencia. Tenemos que tomarle de la mano y caminar, pero llega un momento que esa persona también tiene que aprender a caminar como el Señor ha caminado. Amén. Dice, y hablar con Él, desarrollar gozo en su presencia. Entonces, tiene que aprender a caminar, hablar con Él, o sea, orar. Algunos me dicen, no sé orar. Digo, pero es muy sencillo. Orar es hablar con Dios, no le busque vuelta. ¿No? Yo a veces me encuentro con que muchas flores y pocas palabras. Y Dios no quiere muchas flores, Dios quiere que yo sea con Él como soy con cualquiera. Me siento a conversar con Él, es un amigo, Él sabe. Amén. Entonces tenemos que aprender a caminar y hablar con Él, pero también desarrollar gozo en su presencia.
que es algo que con el crecimiento y la madurez vamos perdiendo, y no tenemos que perder el gozo del Señor. Yo oro y ruego que no perdamos el gozo del Señor. Si perdemos el gozo del Señor, perdemos nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Es un portón que abrimos al desánimo, a la depresión, a la carga, al dolor, a la aflicción. Cuando hay gozo, todo eso se va. Y tenemos que vivir esta vida, porque Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en desgracia. ¿Y cuál es la abundancia? ¿Cuál es la abundancia en Cristo? ¿Cuál es tu abundancia? Abundancia. Para vos, ¿qué sería abundancia? Para vos es la paz, es la abundancia de Cristo. ¿Qué más? No, la abundancia del Señor es vivir una vida plena, una vida que realmente te dé satisfacción vivir la vida cristiana. Que aunque tengas lucha, porque vamos a tener lucha, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero yo quiero vivir esa vida plena. Quiero vivir lo que significa Cristo. Si vos me decís a mí una vida plena, yo oro al Señor, porque mi vida plena sería un día cuando su Espíritu Santo se manifieste de tal forma que podamos ver que los muertos en Cristo se resucitan, los paralíticos. Eso sería para mí la superabundancia. Yo espero eso en el Señor. Yo espero que los paralíticos se levanten solos sin que tenga que poner a orar y esforzarme y levantarlo, sacarle. No, que se levanten como resorte para los sordos comiencen a oír. Pero que Él se glorifique, que Él haga las cosas. Eso para mí sería la abundancia. Para mí, ¿no? Que yo soy medio loco. Pero para mí eso sería la abundancia en Cristo. Y cada uno tiene su abundancia en Cristo. Quizás sea esa abundancia en paz. Quizás sea la abundancia en tu vida de tener una comunión más íntima con el Espíritu Santo. Alcanzar como dijo Jesús, boguen mal adentro, no se queden en la orilla del camino, porque a veces muchos cristianos nos quedamos a la orilla del camino. Y cuando uno se queda en la orilla del camino, implica o significa que vos tenés todavía el control de ese espacio, de ese lugar. ¿Sí o no? Aquellos que tenemos el mar, nos damos cuenta que cuando tenemos en el tobillo, caminamos y nos manejamos. Y seguimos teniendo el control nosotros de la situación. Pero el Señor Jesús les dijo, muchachos, para ver los milagros, para ver lo sobrenatural, boguen mal adentro, métanse en adentro, busquen más. Esa es para mí la abundancia en Cristo. Romanos capítulo 8, por favor. Verso 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Entonces, verso 16, dice, fíjense en que ahora está con mayúscula. El Espíritu mismo da testimonio, y fíjense en que Espíritu está hablando en minúscula. Primero, Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios. El Espíritu con minúscula está hablando de nuestro Espíritu. ¿Sí? Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, dice herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué bueno es que leer todo el pasaje completo. ¿Sí? Porque muchas veces lo único que decimos que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pero termina de leer el verso y ya la cosa no nos gusta tanto, ¿no? Por eso nos quedamos con la mitad del verso. ¿Sí o no? Pero dice que hay una coma, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Viste que a nadie le gusta padecer? Ninguno le gusta tener padecimiento, pero para ser herederos y herederos tenemos que vivir los mismos padecimientos que Cristo padeció.
Es interesante este pasaje. No quedarnos con parte del pasaje y decir, no, porque yo soy heredo con Cristo, así que todo me pertenece. No, pero esperá, porque dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Corintios 6:18, y seré para ustedes por Padre, yo seré vuestro Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este tema de la paternidad un día vamos a hablar, porque si hay algo que el enemigo va a batallar contra tu vida y mi vida, es la paternidad. Si él logra desarrollar o quebrar el lineamiento de la paternidad, tu vida nunca va a ser una vida de satisfacción en Cristo Jesús. Porque si yo no conozco quién es mi Padre, nunca podré vivir las experiencias de mi Padre. Ustedes fíjense en que los casos de gente desaparecida, como muchos de ellos, esa falta de identidad los lleva a vivir una vida que realmente deambulan, ¿no? Aquella persona muchas veces que es huérfana, que no sabe quién fue mamá, quién no fue papá, muchas veces es muy difícil que tenga una identidad clara de lo que quiere para su vida. Por eso pasan los años y muchos buscan una identidad, buscan reconocer quién es mi padre, aunque tengan tutores, pero ellos, no voy a decir cómo, tenés padres llenos de plata y estás buscando tu verdadero papá, porque ellos necesitan reconocer su identidad. Si el enemigo trata de mí de romper la paternidad, a mí no voy a entender quién es mi padre. Y voy a ser un Dios que está sentado en su trono, tiene barba blanca, al lado está el hijo, pero yo no lo siento como padre. Y si no lo siento como padre, no soy heredero. No puedo recibir la herencia que tengo como padre, como hijo. ¿Me explico lo que quiero decir? Miren lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, me mostrarás tu camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso texto. Qué hermoso texto para que nosotros podamos entender lo que significa no perder el gozo del Señor. Amén. Y por último, el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 4, por favor. Dice, el apóstol Pablo está haciendo referencia a este texto. Pablo le habla a la iglesia de Filipos, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan lo que hizo Pablo, no? ¿Cómo fue la vida de Pablo? No fue un color de rosa. Persecuciones, 2 veces golpeado, ¿no? 40 veces menos 1, 39 veces recibió golpes, latigazos, encarcelado por causa del Evangelio de Jesucristo, lo dieron por muerto, lo tiraron fuera de la ciudad. Pero mirá lo que escribe a la iglesia de Filipo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guarda este texto, guarda estos textos. Filipenses capítulo 4, del verso 4 al verso 7. Cuando estés pasando luchas, tribulación o prueba, recordá la experiencia que Pablo tuvo en su vida espiritual. Hermanos, si había alguien que realmente tendría que haber disfrutado de su desarrollo, era Pablo. Sin embargo, con todas las tribulaciones que tuvo, él nos pudo decir, regocíjense. ¿Cómo puede una persona, después de haber vivido todo esto, nos puede decir a nosotros,
regocíjanse. Es lo mismo que la iglesia perseguida, la iglesia de los hombres que están siendo perseguidos, hombres que ven a sus mujeres morir, que ven a sus hijos morir, nos puedan decir, regocíjense, gócense. No lo entenderíamos, pero esto es por revelación del Espíritu Santo. Amén. Y como iglesia tenemos que aprender a regocijarnos cualquiera sea nuestra situación. Tenemos que aprender a gozarnos en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No es tan solo pegar un grito de júbilo, no es tan solo saltar, que es parte, sino vivir una vida plena y abundancia en Cristo Jesús.